mañana andan en una reunión, entonces nos vamos a quedar con ustedes la doctora y yo. ¿Okay? Lo que vamos a ver hoy va a ser urinario. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con lo más general. Vamos a ver primero lo que son las zonas. Como igual que en todos los órganos, ¿verdad? La porción de la zona que es la médula va a ser la más central, que como lo pueden ver aquí en la imagen, y es la más clarita y es más densa. ¿Okay? En cambio, vean la zona de la corteza renal como es mucho más oscura, ¿okay? Y es menos densa y va a estar en la periferia. ¿Okay? ¿Qué va a ser la diferencia entre la corteza y la médula? En la corteza ustedes van a tener corpúsculos renales. Vean aquí hay un corpúsculo, aquí va a haber otro corpúsculo. ¿Okay? Eso solo se va a ver en la corteza. Entonces, veámoslo aquí más de cerca. ¿Qué me va a abarcar un corpúsculo renal? Desde un extremo de la flecha hasta el otro extremo de la flecha. ¿Okay? Vean que todo esto es el corpúsculo renal. ¿Okay? Alrededor del corpúsculo renal hay una zona geográfica que se le llama laberíntica. ¿Okay? Porque es donde van a estar los túbulos contorneados, que se van a estar entremezclando entre ellos. ¿Okay? Así como veámoslo aquí, el corpúsculo renal va a tener tres componentes. ¿Okay? Va a tener un componente que va a ser la lámina parietal de la cápsula de Bowman, que es el epitelio plano simple, que es esta que se ve aquí en la orilla, ¿okay? Que lo dibuja. Después vamos a tener lo que es el espacio urinario o el espacio de la cápsula de Bowman, que es esta porción aquí clarita que se ve de luz. ¿Okay? Y además vamos a tener lo que es el glomérulo renal, que ya es en sí esta otra porción que se ve acá. Entonces, los tres componentes del corpúsculo renal van a ser la lámina parietal de la cápsula de Bowman, que es plano simple, el espacio urinario o el espacio de la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. ¿Okay? Realmente a ustedes no se les va a pedir que pongan corpúsculo renal, sino que tienen que marcar estructura, si es el glomérulo, si es la lámina o si es el espacio. ¿Okay? ¿Profe? ¿Ah? Alrededor de todo el glomérulo hay un espacio urinario. ¿Ah? Alrededor de todas las agrupaciones del glomérulo hay un espacio urinario. Sí. Siempre hay un espacio urinario que va a ser este. ¿Okay? O sea, es parte del corpúsculo renal, que es parte de lo que lo está formando. Y aquí alrededor del corpúsculo lo que tenemos, ¿verdad? La zona laberíntica, en donde vamos a tener los túbulos contorneados. ¿Okay? Entonces, veámoslo aquí. Tenemos el corpúsculo, ¿verdad? Con este epitelio plano simple, que es la lámina, ¿verdad? Vamos a tener el espacio urinario y vamos a tener el glomérulo. Alrededor vamos a tener los túbulos contorneados. ¿Okay? Vamos a tener un túbulo contorneado proximal y un túbulo contorneado distal. ¿Cómo los van a diferenciar? Porque el túbulo contorneado distal va a ser más acidófilo, es más oscuro. ¿Okay? Y además la luz del túbulo se va a ver más sucia porque tiene mayor cantidad de vellosidades. Entonces la lucecita del túbulo se va a ver mucho más sucia. Este túbulo tiene un epitelio cúbico simple. ¿Okay? El túbulo contorneado distal también tiene un epitelio cúbico simple, pero a diferencia de del distal con el proximal es que las células del distal son más claras. ¿Okay? Y vean la luz del túbulo que es más limpia. ¿Okay? Esto que se ve acá es lo que se llama un rayo medular. ¿Okay? Esto lo que se ve es donde se van a estar viendo los túbulos rectos. Entonces vamos a tener un túbulo recto distal y un túbulo recto proximal, que van a tener las mismas características que los contorneados. Entonces vean como el túbulo recto proximal es más acidófilo, o sea, más oscuro, y además la luz del túbulo también se va a ver más sucia por las vellosidades. ¿Okay? También es de epitelio cúbico simple.
El túbulo recto distal, como lo ven aquí, es un túbulo que va a tener un epitelio cúbico simple, que el citoplasma es mucho más clarito y que la luz del túbulo va a ser más limpia, más clara. ¿Okay? Entonces, veámoslo acá, eso es lo que se llama los rayos medulares. ¿Okay? Y aquí vamos a tener el túbulo recto distal, ¿verdad? Sabemos que es distal porque la luz es más clara, o sea, se ve más limpia la luz del túbulo. El citoplasma del epitelio cúbico simple va a ser más clarito, ¿okay? Pero vean aquí el túbulo recto proximal, vamos a tener un cúbico simple, pero vean lo que es más acidófilo y vean cómo la luz del túbulo está más sucia. ¿Okay? Esto que teníamos aquí es el corpúsculo renal. ¿Okay? Alrededor del corpúsculo renal dijimos que íbamos a tener los túbulos contorneados. Vean aquí cómo tenemos un túbulo contorneado distal, ¿verdad? Y sabemos que es distal porque la luz del túbulo está clara, el epitelio es cúbico simple y el citoplasma es más claro. ¿Okay? Vamos a tener el corpúsculo, ¿verdad? Vamos a tener aquí el glomérulo. Y para buscar la zona que es mácula densa, ¿cómo lo vamos a buscar? Vamos a buscar el glomérulo, ¿verdad? Que si ustedes se lo ven aquí con mucha imaginación es como si fuera una coliflor. Y esto que está aquí va a ser como el tallo de la coliflor, ¿ok? Va a estar pegado. Esto aquí donde está pegado es lo que se conoce como el polo vascular, ¿ok? Porque por aquí es donde ingresan y salen los vasos, ¿verdad? Las arteriolas aferentes y aferentes. Esto que tenemos aquí, miren. Se califica como estructura. Aquí dice célula porque está marcando una sola de las células, que ya les voy a explicar, pero se clasifica como, se va a calificar como estructura. ¿Okay? Entonces, como les decía, esto que está aquí va a ser un túbulo contorneado distal porque es un epitelio cúbico simple que es más claro y la luz del túbulo es más limpia. ¿Cómo sé yo que aquí tenemos la mácula densa? Porque si ustedes ven con mucha atención y con mucha imaginación, van a ver el epitelio cúbico simple y aquí estas tres celulitas se ven como una sola manchita y además tienen un pequeño aumento en el tamaño. ¿Okay? Ese pequeño aumento en el tamaño de esas células es lo que me dice que esta es la mácula densa, es la zona. Y se les va a preguntar cómo zona. ¿Okay? Y va a estar en el polo, como estructura, perdón. Y va a estar en el polo vascular. ¿Okay? Que es en donde vamos a tener el glomérulo, ¿verdad? Que se ve aquí pegado a esto. Esta también es ilustrativa, ¿okay? Aquí tenemos todo el corpúsculo renal, vean aquí el glomérulo renal, donde va a estar pegado, ¿verdad? Esto es el polo vascular. Esto que se ve aquí es una arteriola del polo vascular, ¿okay? Esto casi nunca se ve, es con fines ilustrativos, casi que ustedes no lo van a ver en sus láminas, para que sepan que ahí hay una de las arteriolas. No podemos saber si es una arteriola aferente o aferente, ¿okay? Esto es una tinción especial, es una lámina que nos prestaron, es una lámina que está teñida con ácido peryoico de Schiff, ¿okay? Que sirve para ver membranas, ¿okay? Es igual, con fines ilustrativos, vean cómo se observa bien todo el corpúsculo. Aquí tenemos la lámina, ¿verdad? La lámina basal que va a ser de epitelio plano simple, vamos a tener el espacio urinario, vamos a tener el glomérulo con el polo vascular, ¿okay? Esto que se ve aquí es para que ustedes puedan ver zona medular, ¿ok? Vean acá. Aquí vamos a tener, dijimos que donde veíamos corpúsculos, ¿verdad? Son parte de la corteza, entonces aquí tenemos corteza, aquí tenemos rayos medulares, corteza, rayos medulares, ¿ok? Rayos medulares, corteza, ¿ok? ¿Cómo se llama la corteza de la médula? Esto que se ve aquí, ya estamos en la médula renal, ¿verdad? Que dijimos que era mucho más clara. Y en la médula renal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el túbulo colector. ¿Okay? ¿Cómo yo voy a saber que es un túbulo colector? Bueno,
Uno, vean que son unas células que es un epitelio simple, que es cúbico, casi tirando al cilíndrico, ¿okay? ¿Qué es la característica? Que son células en domo. ¿Por qué en domo? Porque si ustedes ponen mucha atención, ven que la porción que está hacia la luz del tubo va a ser convexa. ¿Okay? Veanla cómo se levanta. ¿Okay? Eso es una característica. Otra característica es que ustedes van a ver núcleo, raya. O sea, que ustedes van a ver el reforzamiento, ¿okay? de la lámina lateral de las células. Eso es lo que me caracteriza el túbulo colector. Esto que se ve aquí, que es mucho más delgado y tiene un epitelio plano simple, es el asa de Henle, la porción delgada, el segmento delgado del asa de Henle, ¿okay? Que es lo que vamos a ver aquí, la médula. Ya después vamos a ver cómo estas células, que son cúbicas simples, ¿okay? se me van a ir convirtiendo en cilíndricas simples. ¿Okay? Esto que está aquí es lo que se conoce como el conducto colector de Billy. ¿Okay? Y este se me va a ir acumulando y formando hacia la papila renal. ¿Okay? Entonces, esto que tenemos aquí es una papila renal. Ustedes no van a tener papilas renales en las láminas de ustedes, esta es ilustrativa. Todos estos conductos que se ven aquí son conductos colectores de Billy. ¿Okay? Todos estos que ustedes ven aquí son estos conductos que van a llegar y me van a drenar en el cáliz menor. Esto que se ve aquí es el cáliz menor. Veámoslo acá más de cerca. Parte de la papila, ¿okay? Esta es la papila renal. Estos son los conductos de Billy, ¿verdad? Y aquí vamos a tener el cáliz menor, ¿okay? Que es donde van a llegar a drenar. Vean que acá la diferencia del epitelio, aquí vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, ¿okay? Y ya que está aquí del lado del cáliz menor va a ser un epitelio más tipo urotelio, ¿okay? Que es ya el que vamos a tener en el resto de las vías urinarias, ¿okay? O un epitelio de transición. Entonces, veámoslo aquí de cerca, epitelio cilíndrico simple, ¿okay? Y el epitelio de transición o urotelio, ¿okay? Que va a estar en la porción del cáliz menor. Esto que ustedes tienen aquí es el uréter, que se les va a preguntar como órgano, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que reconocer del uréter? Que el uréter va a tener tres capas. Va a tener una que es la mucosa, va a tener otra que es la muscular, que es circular, y va a tener otra capa que es la adventicia. Que es importante que ustedes reconozcan que la luz del uréter es estrellada. ¿Okay? Vean cómo la mucosa hace estos múltiples plegamientos. ¿Okay? Esto es característico del uréter. Entonces ustedes van a tener que reconocerlo como órgano. ¿Okay? Veámoslo acá. La muscular, ¿verdad? Que es circular. Vean cómo tenemos aquí el epitelio de transición, ¿verdad? Hacia la luz del uréter, como tenemos una mucosa con un tejido conectivo laxo, y vamos a tener aquí la capa más externa que es la adventicia. ¿Okay? Esto que está aquí es vejiga urinaria y también la van a tener que reconocer solo como órgano. ¿Okay? Entonces, esto que está acá es la luz de la vejiga. ¿Okay? Esto que está aquí es el epitelio, que es el urotelio o el epitelio de transición. Vamos a tener una mucosa que también es de tejido conectivo laxo, y vamos a tener capas musculares. En la vejiga ustedes van a ver tres capas distintas de músculo, ¿verdad? Una circular, una longitudinal y una oblicuar. ¿Okay? Entonces, vejiga urinaria, esto es la luz de la vejiga, aquí. Tenemos el urotelio, tenemos la mucosa, tenemos la muscular con todas las capas. Vean aquí cómo tenemos distintas capas de tejido muscular y la adventicia.
Eso es un acercamiento, ¿okay? Para que vean una cosa. Vean el urotelio, ¿verdad? Este tejido de transición, que van a ver unas células como unos ojos de búho, ¿okay? Eso es donde ustedes van a reconocer que ese es el urotelio, ¿okay? Y esto que está acá es la uretra, ¿okay? Esto está a nivel de pene, es la uretra peniana, ¿okay? Esta es la luz de la uretra peniana. Aquí no vamos a entrar, no vamos a ahondar mucho en el tema porque el jueves nos toca el reproductor masculino y ahí vamos a ver un poquito más de eso, ¿okay? Entonces, solo para que reconozcan, órgano pene, ¿verdad? Y la uretra peniana, que sería esta la estructura, ¿ok? Y eso sería lo que vamos a ver hoy. Si tienen dudas, ¿ok? Nos avisan. ¿La uretra peniana no es la uretra peniana masculina lo mismo? ¿Uretra peniana o masculina lo mismo? Que si uretra peniana o masculina es lo mismo.